Nos vamos a más carriles, todavía quedan, pero estos son muy facilitos. Ahora vamos a ver, lo conocéis todo, lo que es un carril de aceleración, un carril de deceleración y cómo debemos comportarnos en ellos a la hora de conducir. Habrá preguntas que en el examen tienden a haceros picar por exceso de prudencia. Vamos a hacer esas preguntas también y a ver si acertáis a la primera. Bueno, pues el carril de aceleración, también llamado carril de entrada, es lo que estás viendo en la pantalla. Básicamente es un carril en el que cogeremos carrerilla para entrar en la carretera a una velocidad parecida a la que llevan los que circulan por ella. Porque si entrásemos a 10 por hora en una carretera donde la gente viene a 100, se nos echarían encima. Para evitarlo, debemos aumentar nuestra velocidad en el carril de aceleración hasta alcanzar una velocidad similar a la de ellos. Pero vamos a hacer alguna pregunta sobre este carril. Observa lo que ocurre en pantalla. El turismo azul llega para incorporarse, pero en ese momento viene el vehículo amarillo. Vemos que amablemente el vehículo amarillo se cambia de carril para ayudarle a entrar. Pero la pregunta es, ¿está obligado el vehículo amarillo a cambiarse de carril para facilitar la incorporación del azul? Para la película un poquito si quieres, piénsalo, y la respuesta debería haber sido que sí. Es obligatorio facilitar la incorporación en la medida de lo posible. Así que no es solamente un comportamiento amable de los conductores, es que la ley obliga a facilitar la incorporación a los demás. Pero fíjate lo que pasa ahora en la pantalla. La situación es parecida a la de antes. Pero esta vez el coche amarillo no puede cambiarse de carril, porque tiene al rojo a su izquierda. Y tampoco puede disminuir la velocidad, porque el camión se le echaría encima. Entonces, ¿quién tendrá preferencia? Bueno, pues tajantemente los vehículos que se incorporan están obligados a ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la que van a entrar. Es decir, el amarillo tiene absoluta preferencia. Lo que pasa es que es una preferencia con la obligación de facilitar la incorporación si es posible. Pero cuando no es posible, pues no se facilita. El amarillo pasa y el azul espera, y pasará después. Así que, resumiendo, el que entra está obligado a dos cosas. Una, ceder el paso a los que circulan por la vía, y la otra, adaptar su velocidad a la vía a la que va a entrar. Y los que circulan por la vía tienen una obligación, que es facilitar la incorporación en la medida de lo posible, ya sea cambiándose de carril o disminuyendo ligeramente su velocidad, pero solo si es posible. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo se utiliza el carril de aceleración. En el primer caso vamos a suponer que ellos vienen deprisa. Nosotros llegamos por el carril de aceleración a una velocidad que nos permita actuar, por ejemplo, 54 km por hora. Observamos que vienen fuerte. Entonces, lo que hacemos es aflojar nuestra velocidad para dejarlos pasar. Por ejemplo, nos ponemos a 35 y vamos dejando pasar a los vehículos. Cuando vemos la ocasión, aceleramos fuerte para entrar y conseguimos entrar a 77 km por hora. Una vez que ya estemos dentro, seguiremos acelerando progresivamente, hasta alcanzar una velocidad lógica, 105, 110, etc. Vamos a ver ahora el caso contrario. Al aproximarnos y observar, vemos que los vehículos esta vez vienen despacio, porque un camión va delante y los va reteniendo. En ese caso, aprovechamos la potencia de nuestro vehículo y en vez de disminuir, lo que hacemos es acelerar fuerte, para alcanzar rápidamente una velocidad de 90 km por hora en el propio carril de aceleración, de forma que entramos ya con una velocidad seria y enseguida seremos capaces de alcanzar los 110 km por hora. El caso es que cada segundo que pase nos iremos separando del camión, porque hemos sido capaces de llevar una velocidad superior a la suya. Por eso, recuerda, si vienen deprisa hay que esperar y pasar detrás. Si en cambio vienen despacio,
hay que ser decididos, lanzarse y pasar adelante. Y vamos a ver ahora una tercera posibilidad, y es que cuando llegamos observamos que vienen muchos vehículos y no hay hueco para entrar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos varias posibilidades. ¿Nos detenemos al principio del carril? ¿O nos detenemos al final del carril? ¿O continuamos mejor por el arcén hasta que podamos incorporarnos? ¿O nos metemos presionando para que nos hagan hueco? ¿O lloramos amargamente? Bueno, lo de llorar amargamente no suele ser demasiado útil, así que vamos a descartarlo. Lo de meterse presionando para que nos hagan hueco sería lo contrario a aplicar la preferencia que debemos aplicar, así que eso también descartado. Lo de continuar por el arcén hasta tener hueco, eso, nos fabricamos un carril de aceleración, nosotros, de 2 kilómetros. No, el carril de aceleración cuando se acaba, se acaba. Por el arcén no se puede continuar, así que nos queda la duda entre detenernos al principio o detenernos al final. ¿Qué prefieres? Esto sería pregunta de examen. Bueno, pues vamos a verlo por separado cada uno de los dos casos. Vamos a suponer, en primer lugar, que como vienen vehículos nos detenemos al final del carril. Y ahí esperamos parados hasta que encontremos el hueco. Por fin, detrás del coche oscuro vemos el hueco. Claro, como estamos parados, al arrancar lo hacemos en primera. Aceleramos fuerte y nos ponemos a 25 o 30 por hora. Cambiamos a segunda, ya vamos a 40. A todo esto, el coche rojo que venía por nuestra espalda circula a 100 km por hora. Y mientras que nosotros estamos yendo a 20, 30 y 40, cada metro que recorremos, él recorre 5 o 6. Se nos echa encima y ¡uy! Casi por los pelos. El peligro que hemos creado es evidente, porque hemos entrado a una velocidad tremendamente lenta para las condiciones de la vía. Vamos a hacer ahora el caso contrario. Vamos a detenernos al principio del carril. Desde ahí vamos dejando pasar los coches y por fin vemos el hueco detrás del coche oscuro. Y empezamos a acelerar según está llegando a nuestra altura. De forma que cogemos velocidad en el carril cuando estamos en paralelo a él. Y cuando llegamos al final, entramos detrás de él ya a una velocidad de 85 km por hora. Claro, a esta velocidad el coche que venía detrás, aunque venga a 100, prácticamente ni se nos aproxima. Y nosotros, además, seguimos aumentando la velocidad. Hemos entrado a una velocidad adecuada y no ha existido peligro. Conclusión. Detenernos al final del carril es garantizarnos una entrada lenta y peligrosa. Lo correcto es detenerse al principio del carril, para disponer de toda la longitud de ese carril para coger una velocidad adecuada y entrar sin peligro. Así que recuerda para el examen, y para la vida real, si es necesario detenerse, lo haremos al principio del carril. Y ahora vamos a pasar ya al carril de deceleración. El carril de deceleración, también llamado carril de salida, tiene el mismo objetivo que el de aceleración, o muy parecido, porque el carril de aceleración era para que adquiriésemos velocidad antes de entrar en la vía, de forma que en la vía en sí no hubiese vehículos yendo demasiado despacio. Y el carril de deceleración es para perder velocidad después de abandonar la vía y no dentro de ella. Bueno, vamos a ver un ejemplo que siempre queda más claro. A ver, si el vehículo que vemos en la pantalla circula a 100 km por hora y va a desviarse en ese desvío, ¿qué velocidad debería llevar en este momento? ¿Seguir a 100? ¿Haber disminuido hasta 70, por ejemplo? ¿Haber disminuido hasta 40? ¿Qué opinas? Bueno, pues lo correcto es que debe seguir a 100, porque si disminuye la velocidad ahora, hará frenar a los que vienen detrás, entorpeciendo y creando peligro. Se ha construido el carril de deceleración precisamente para que saquemos el coche de la carretera antes de disminuir la velocidad. Por eso le han dado esa longitud.
Oye, que vale un dinero construir un carril de 100 metros. Aprovechémoslo. Así que nos desviaremos a la velocidad que estemos circulando. Y una vez desviados es cuando disminuiremos la velocidad, de forma que ya no afecte a los que vienen detrás y no abandonan la vía. Bueno, otra cosa más. Y además, cosa importante, porque también es pregunta de examen. El carril de deceleración. Bien, se debe entrar en él al principio, para, lógicamente, aprovecharlo en toda su longitud. Si el carril mide 100 metros y entramos por la mitad del carril, solamente nos quedan 50. Si entramos desde el principio, tendremos 100 metros para disminuir la velocidad. Así que, evidentemente, se debe entrar en él al principio. Y ahora vamos a pasar a una pregunta relacionada con este tema. Si encontrásemos esta señal tal como está en la pantalla, con ese panel complementario, deberán respetar ese límite de velocidad a todos los vehículos que circulen por esa vía. B. Solo los vehículos que se vayan a desviar en la próxima salida, pero cuando ya estén en el ramal de salida. O C. Solo los vehículos que se vayan a desviar en la próxima salida, pero desde el punto donde está colocada la señal. ¿Qué opinas? Bueno, pues la correcta es la B. O sea, esta señal de velocidad solamente la respetarán los vehículos que se vayan a desviar, pero no desde donde está colocada, sino cuando ya se hayan desviado. Es decir, ya dentro del ramal de salida. Dicho de otra forma, continuaríamos a la velocidad que fuésemos, 90 o 100, y una vez desviados, es cuando deberíamos reducir la velocidad hasta 40 como máximo. Aquí te pongo la definición, por si quieres estudiarla con detenimiento. Bueno, pues con esto acabamos este vídeo.